que tienen ustedes que conocer es que la mayoría de hospitalizaciones a veces, y la que más llama la atención es el episodio maníaco, ¿no? Por el hecho de que el paciente viene a veces con ideas delirantes, megalomaníacas, erotomaníacas, ¿no? O esto que es típico también, y no se olviden, la fuga de ideas. O sea, el paciente habla y habla, es tan verborreico que no termina un tema y empieza otra. Y eso llama la atención, ¿no? Entonces, la mayoría de hospitalizaciones se produce en este estado de, de manía, ¿no? Y bueno, se les compensa y, y la idea es que, que tengan como dosis de mantenimiento solamente un estabilizador, ¿no? Hace muchos años y a la fecha todavía algunos colegas siguen usando el carbonato de litio, porque es uno de los estabilizadores que más hemos usado y que nos ha dado muy buenos resultados, ¿no? La limitación que teníamos antes era de que no podíamos hacer la litemia, al menos acá en Arequipa, y así, de una manera casi experimental, le dábamos 900 miligramos por día, que es lo que ustedes también han manifestado, ¿no? Existía el famoso litocar o carbonato de litio de 300 miligramos y se le dábamos mañana, a mediodía y en la noche, ¿no? Y esto ha ido evolucionando. Hoy en día ya acá en Arequipa hay laboratorios que hacen la litemia, ¿no? Y nosotros, todo paciente que usamos litio, tenemos que pedirle la litemia cada 2 meses, cada 3 meses, porque hay un rango entre 0,5 y 1,5 miliequivalentes por litro de sangre, en el cual debe estar el litio en sangre. Por debajo de eso, es mejor no usarlo porque no actúa, por debajo de 0,5. Por eso es que muchas veces vienen las recaídas, como al parecer se ha visto en este caso clínico que le bajaron a 300 miligramos. No, es una dosis mínima que yo creo que al hacerle la litemia a este paciente no llegaba a 0,5 miliequivalentes, ¿no? Y por encima de 1,5 ya el litio es tóxico. Entonces esto puede producir diarreas, náuseas, insuficiencia renal, calambres, o sea, uno tiene que siempre advertir eso o estar pendiente de esos síntomas, ¿no? Incluso cuando se prescribe el litio se dice si usted en algún momento presenta un cuadro diarreico, suspenda la medicación. Suspenda porque probablemente puede ser el litio o probablemente al cuadro bipolar se ha asociado un cuadro gastroentérico y eso va a descompensar al paciente, indudablemente, ¿no? Entonces hay que advertirle eso, ¿no? Y bueno, ahora tenemos el valproato de sodio, que se está usando también como estabilizador, ¿no? La carbamazepina la usamos muy poco porque es un poquito hepatotóxica, ¿no? Y hay muchas interacciones con otros medicamentos. La lamotrigina sí la usamos, también la usamos de 50 miligramos, pero uno de los efectos colaterales o secundarios que muchas veces presenta la lamotrigina es que el paciente nos baja de peso, porque disminuye el glutamato, ¿no? Entonces, si es un paciente un poco subido de peso, bueno, lo podemos usar, la lamotrigina. Eso le ayuda a disminuir un poco el apetito, ¿no? El electroshock también lo hemos usado en algunas oportunidades
pacientes maníacos, ¿no? Que venían con ideas delirantes y a veces a veces agresivos en su comportamiento. Entonces se le programaba 3 sesiones por semana en número de 6 y el paciente mejoraba, ¿no? Sobre ¿qué nos dice Luisa? Luisa, dentro de los neurotransmisores que están alterados en la fase maníaca del trastorno bipolar, ¿cómo está la serotonina? Doctor. Luisa, Bueno, sí, me llamo a mí, ¿no? sí, sí. Lo escucho un poquito entrecortado, pero me dijo en las fases maníacas, bueno, va a haber en el neurotransmisor aumento de la dopamina y en la fase depresiva disminución de la serotonina. Pero en la fase maníaca, ¿cómo está la serotonina? Va a estar aumentada también, tanto la dopamina También, como la serotonina. claro, claro, está incrementada la dopamina y está incrementada la serotonina, ¿no? Y eso era lo que llamaba un poco la atención, ¿no? Porque algunos estudios para tratar de explicar cómo actúa la electroplexia en un paciente mm, depresivo, porque ustedes saben de que la primera indicación de un trastorno, de un tratamiento de electroconvulsión, es un trastorno depresivo mayor con riesgo suicida, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque el pasar una corriente eléctrica a un paciente incrementaba la serotonina y el cuadro depresivo mejoraba en cuestión de horas. Lo que no se podía explicar es cómo el paciente maníaco, en el cual está incrementada la serotonina, al aplicarle electroshock también mejoraba su cuadro, ¿no? Entonces había otras explicaciones teóricas que manifestaban de que si bien es cierto producía un incremento de serotonina, ¿no? Y de otros neurotransmisores, también producía o determinaba como un ordenamiento eléctrico a nivel de las neuronas y eso hacía que el paciente mejore en la fase maníaca. Pero esto como una teoría, ¿no? No se precisó bien en qué consistía este ordenamiento eléctrico, ¿no? Pero hoy en día se está estudiando bastante la actividad eléctrica a nivel de las neuronas y cómo mejorar incluso con estimuladores eléctricos a nivel de la amígdala cuadros como la depresión, ¿no? Recurrente, la depresión, incluso están experimentando en la esquizofrenia. Pero vamos a ver cómo van esos estudios. Y, pero lo cierto es de que en experiencia que tenemos, que nos ha dado el estabilizador que mayor satisfacción nos ha dado es el litio, el carbonato de litio. Y tenemos pacientes bipolares que están haciendo su vida normal solo con litio, ¿no? Que evita la aparición de nuevos episodios, sea depresivos o sea maníacos, siempre con su litemia, ¿no? Periódica para no excedernos en la dosis o para que la dosis que le estemos dando sea efectiva. Y el paciente que ha
y los neurolépticos que recibían, que era la tiroidina, y bueno, son neurolépticos que ya no los usamos mucho porque producían algunas alteraciones cardiovasculares, ¿no? La tiroidacina era el meleril, que lo hemos usado mucho tiempo. Antes era el piportil, que era un neuroléptico de depósito, uno de los pocos neurolépticos de depósito que existía en el mercado, ¿no? Porque ustedes saben de que hoy en día para pacientes, por ejemplo, que están compensados, que no tienen cuadros agudo, activo, y que muchas veces se olvidan o no hay familiares quien esté controlando la medicación, se les prescribe un neuroléptico de depósito en caso de una esquizofrenia. Y tenemos bastantes pacientes que solamente van a la clínica y se les pone su ampolla de aldol de canoas o haloperidol de canoato de 50 miligramos, una ampolla intramuscular, ¿no? Y como es de depósito, esto se va liberando en forma diaria una pequeña cantidad y el paciente se mantiene bien. La indicación es cada 21 días, pero generalmente la hacemos cada mes y si el paciente va bien. El haloperidol de canoato de 50 miligramos. Pero también existía antes la pipotiacina o el piportil de 25 miligramos, una medicación francesa que no tenía tanto efecto secundario como el haloperidol y era muy bueno, ¿no? Actualmente lo han sacado del comercio también porque han encontrado alguna alteración cardiovascular, sobre todo en personas un poco de edad, ¿no? Entonces la tiroidacina y la pipotiacina casi ya no se usan. Ahora sí ha aparecido el aripiprazol y la quetiapina, que también la ha mencionado, y muy interesante sobre todo la quetiapina, ¿no? Han manifestado, estamos usando también la quetiapina como hipnótico, a dosis de 25 miligramos, una pastillita para aquellos pacientes que no pueden dormir, o pacientes, por ejemplo, con demencia senil que, que ya tienen tolerancia al diazepam, al bromazepam. Entonces le damos la quetiapina de 50 miligramos o de 25 miligramos la mitad y el paciente duerme. Pero no olvidar que la quetiapina también es un neuroléptico y tenemos que estar pendientes de algunos efectos secundarios, sobre todo el parkinsonismo medicamentoso, ¿no? Que es muy importante tenerlo en cuenta. O la disquinesia oral tardía, que es cuando el paciente, sin darnos cuenta, ha estado recibiendo mucho tiempo la quetiapina o la risperidona, y bien es cierto en dosis bajas, pero por el tiempo comienza a presentar la disquinesia oral tardía, que es cuando el paciente comienza a sacar la lengua y no la puede controlar. Solo se controla cuando duerme o cuando está ingiriendo alimentos, pero después comienza a sacar la lengua y a tener una salivación excesiva, ¿no? Son síntomas secundarios de estos neurolépticos que siempre hay que tenerlos en cuenta, ¿no? Pero sí está dando mucha satisfacción la quetiapina y el aripiprazol, que viene de 15 miligramos, también nos está ayudando mucho como neurolépticos, ¿no? Se puede dar la mitad en la noche en paciente con trastorno bipolar. Algo también importante que destacar y que ustedes lo han mencionado es que en un trastorno bipolar hay, si bien es cierto, el episodio maníaco y el episodio depresivo, ¿no? Y algunos autores anteriormente
Y a la fecha también sostienen que para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar afectivo solo se requiere un solo episodio maníaco, ¿no? Basta que haya un episodio maníaco para decir este es un trastorno bipolar afectivo. Pero si no hay el episodio depresivo, de repente no es que no lo haya, de repente pasa desapercibido o a veces dura poco tiempo. Pero el hecho de que haya un episodio, un solo episodio maníaco, es suficiente para hacer el diagnóstico de trastorno bipolar afectivo. ¿Ya? Lo otro también importante es que nos ayuda a hacer el diagnóstico de la bipolaridad es que entre un episodio maníaco y un episodio depresivo hay un periodo de eutimia, ¿no? En el que el paciente está completamente normal. Y esto llama la atención. Muchas discusiones ha habido, ¿no? Pero se ha demostrado de que incluso para hacer el diagnóstico tiene que haber este periodo de eutimia, en que el paciente está normal, ¿no? Y de un momento le aparece o la manía o la depresión. Generalmente los varones debutan con episodios maníacos a los 25 años y las mujeres debutan con episodios depresivos, ¿no? Esto es más frecuente, la depresión en las mujeres y los episodios maníacos en los varones en trastornos bipolares, ¿no? Otra cosa que es importante que ustedes tengan en cuenta y que lo han mencionado también los compañeros es ¿a qué se llama ciclador rápido? Hay pacientes bipolares que les llaman así, es ciclador rápido. ¿Por qué? Porque en un año tienen más de 4 o 5 episodios así maníacos o depresivos. O sea, han ciclado manía, depresión, manía, depresión, manía, depresión. Y más de 4 o 5 episodios se les llama cicladores rápidos. Y eso a veces es preocupante porque nos da a entender de que el tratamiento no está bien, no es el más adecuado, ¿no? Hay que buscar otras alternativas. Ustedes han mencionado también los combos. Cuando uno trata a un bipolar muchos años, como en mi caso, que tengo bipolares años, a veces son pacientes que reciben 4 o 5 medicamentos, ¿no? ¿Por qué? Porque en la evolución del cuadro se ha ido incrementando, ¿no? La idea es siempre, la idea es que al paciente la menor cantidad de medicamentos, pero en el caso de los bipolares es a veces un poco difícil esto, ¿no? Porque eh, haciendo ensayos en un combo, por decir, darle un antidepresivo, un estabilizador y un neuroléptico, lo podemos estar estabilizando al paciente en un episodio depresivo, pero una vez que pasa el episodio depresivo, bajamos el antidepresivo, subimos un poco el estabilizador e incrementamos el neuroléptico y a veces hay pacientes que pese a esa medicación no duermen, hay que agregar un inductor del sueño que, como les digo ahora, la quetiapina nos está dando muy buenos resultados, ¿no? No sé si yo les comenté como anécdota, yo tenía un paciente que recibía, lo trato hace 15 años y es un paciente, bueno, de condición media alta, muy hábil, muy inteligente, es bipolar 1, que cuando se compensa es muy, muy,
muy hablador y le gusta leer y en cualquier tema se desenvuelve muy bien, ¿no? Por eso dicen que el mundo les debe mucho a los bipolares en fase maníaca, porque son innovadores, son inteligentes, ¿no? Pero en relación a este muchacho, bueno, lo tratábamos con litio, con neurolépticos. La cosa es que estaba bien, al menos estaba estable, ¿no? Ayudaba a su papá en el trabajo, no hacía una vida muy productiva, pero bueno, ganaba para valerse por sí mismo. Pero como el padre era de condición más o menos buena, y dijo, doctor, esto ya está tanto tiempo, mi hijo, no sé, yo quisiera que ya no tome medicina y no sé si usted está de acuerdo que lo lleve a Lima porque hay posibilidades para que lo vea otro colega suyo. No hay problema, le digo. Mientras haya 2 o 3 opiniones, mucho mejor. Entonces esto, bueno, lo llevó a Lima, lo hizo ver con un psiquiatra de mucho renombre y dijo, uy, está tomando mucho medicamento. Y está como una farmacia, está tomando 5 medicamentos y eso no está bien. Bueno, eso le agradó al padre, a la familia, ¿no? Decir de que, bueno, pues en realidad como que yo me había excedido un poquito en los medicamentos. Lo que hizo es suspenderle y bueno, comenzó a usar medicamentos como la motrillina, ¿no? Y comenzó a usar medicamentos como la no, la quetiapina como inductor del sueño, ¿no? Y la risperidona, si bien no recuerdo, ¿no? Como neuroléptico. Y bueno, le suspendió todas las una benzodiazepina que tomaba. Pero, ¿cuál fue el problema? De que a un paciente, sea cual sea, que esté recibiendo medicación por mucho tiempo y su estado es más o menos estable, o sea, no hay síntomas psicóticos agudos o algo que altere su evolución, lo más importante es, si queremos cambiar el medicamento, es hacerlo gradualmente. O sea, bajar la dosis del estabilizador y de repente ir poniéndole el otro, ¿no? Pero poco a poco. Y el error que cometió este colega es suspenderle todo y empezar de nuevo con un nuevo esquema. El paciente en una semana se desestabilizó tremendamente. Se tornó totalmente agresivo, incoherente, parecía psicótico. Los padres se asustaron, lo tuvieron que hospitalizar, pero el paciente, bueno, como había ya cierta confianza y adherencia al tratamiento conmigo, que tenía que venirse a Arequipa y que quería conversar conmigo y no aceptaba que otro médico lo trate. Aparte de eso, los bipolares son muy inteligentes y se preocupan mucho a veces por el diagnóstico que se les da, ¿no? Y este paciente, muchacho, joven, se le da por leer, ¿no? Y cada vez que salía una novedad, me la comentaba y conversábamos, ¿no? Y sobre las propiedades que tenía el fármaco, los efectos secundarios, y se conocía al revés y al derecho todos los medicamentos. Entonces, cuando el doctor le cambia, incluso la familia me manifestó de que el mismo médico se sorprendió de cuánto sabía este muchacho, este paciente, de esquemas de tratamiento, ¿no? Y es porque siempre se conversa, y eso es la psicoeducación,
se conversa, ¿no? Y se trata de que él mismo se vaya motivando para el tratamiento, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues solicitó su alta, vino, me comentaron y le dije, sí, es que no se puede suspender bruscamente un tratamiento, un bipolar, porque tiene esa vulnerabilidad de cambiar a veces de estado de ánimo, sobre todo cuando se bajan, a veces un inductor del sueño se baja o se suspende, el paciente se desestabiliza. Entonces hay que tener mucha prudencia y mucha cautela cuando se va a actuar de esta manera. Así es de que se reinstaló el tratamiento y el paciente mejoró bastante con su tratamiento anterior y bueno, y se le ha tratado de bajar lo más que se ha podido, ¿no? en, en sus medicamentos y lo bueno es que está bien, está compensado y está llevando una vida productiva, que es lo más importante, ¿no? Ahora hay pacientes bipolares 2 que pasan desapercibidos, ¿no? Ustedes los ven por la calle y lo único que resalta en ellos es su alegría, a veces su euforia, su capacidad para verbalizar o su presión en el momento de hablar es muy intensa, ¿no? Pero jovial, caen simpáticos, tienen mucha iniciativa para hacer chistes, ¿no? Y tienen mucha vitalidad, mucha energía, ¿no? Como les digo, muchos bipolares tipo 2 en fase hipomaníaca pasan desapercibidos, ¿no? Y se llevan bien con sus compañeros, al menos en los centros de trabajo, ¿no? Son bastante productivos, innovadores. El único problema es en la familia a veces. La familia, sobre todo la esposa y los hijos, no pueden ir al ritmo que ellos van, a 100 por hora. Y la mayoría de pacientes que he tenido es que la señora los trae, o primero viene a hablar conmigo y me dice, doctor, no sé, mi esposo, no sé, no lo soporto ya, es muy hiperactivo, quiere que nos levantemos 4 de la mañana para hacer ejercicios, ¿no? Los chicos ya están aburridos, yo le he explicado y por más que le explico no me comprende, así es que estamos al borde del divorcio. Entonces, y en el trabajo, ¿cómo le va? Le va muy bien, yo diría demasiado bien porque sus jefes lo quieren mucho, lo han ascendido, pero en la casa no lo soportamos. Ese es el problema, ¿no? Entonces al paciente se le citó, se le explicó, muy inteligente, muy hábil, tenía un currículum, era ingeniero de sistemas, un currículum envidiable y a veces se resisten, sobre todo los bipolares tipo 2 se resisten, ¿no?, al tratamiento. Pero lo que opté es porque busque bibliografía él solo, ¿no? Que indague, porque no nos íbamos a poner a discutir un diagnóstico ahí, delante de su esposa y todo. ¿Y para qué? En 15 días buscó bastante bibliografía, se empapó bien y dijo, doctor, bueno, creo que tiene usted razón, tengo este problema, me pongo en sus manos, ¿no? Entonces se le dio el tratamiento y felizmente se compensó, se recuperó y las relaciones familiares mejoraron bastante. Son cositas que suceden a veces en la práctica, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta que quisieran? ¿Alguna pregunta? Doctor, para usted, bueno, sí, para los psiquiatras es difícil diagnosticar o diferenciar la hipomanía de la manía, porque
como presentan síntomas similares. No, en la manía, lo primero, ustedes lo han dicho, precisar el tiempo. Es una semana de síntomas. En la hipomanía son 4 días. Segundo, en la manía hay síntomas psicóticos y a veces ideas delirantes, erotomaníacas, de grandeza, una autoestima demasiado exagerada y algo que es importante y ustedes lo han manifestado, ¿no? En las preguntas que han hecho. Eh, ¿Qué buscamos para hacer el diagnóstico de manía? Uno, su hiperactividad, su verborrea, que muchas veces está asociada a la fuga de ideas, que eso ya es algo psicótico, porque cuando uno habla con el paciente, por más que intenta y se le explica, le dice con calma, con tranquilidad, no, habla y habla y habla, no termina un tema y empieza otro. Y eso lo hace incoherente el lenguaje, ¿no? La fuga de ideas, el sueño, y los maníacos solo duermen 3 horas. Solo es la cantidad de horas que necesitan ellos para dormir. Y se levantan con una vitalidad pero asombrosa, ¿no? O sea, están haciendo ejercicios, están haciendo proyectos, tienen la tendencia de abarcar varias cosas a la vez. Cuando se trata de diversión, no le tienen temor al peligro, se les da por esto, esas diversiones eh, de que por medio está el riesgo de la vida, ¿no? No tienen mucho temor. Eh, y es evidente, el maníaco es evidente por las ideas, desde cuando entra al consultorio, ¿no? Entra al consultorio todo eufórico, todo alegre. Muchos de ellos no están descuidados en su aspecto personal y eso lo diferencia del esquizofrénico. Muchos de ellos cuidan su aspecto personal, pero lo que sí a veces en estado de manía llama la atención porque exageran, ¿no? Exageran, sobre todo a veces en las mujeres con ropa demasiado llamativa o se pintan y se arreglan muy exageradamente, que llama la atención, ¿no? Muchos bipolares de sexo femenino en fase maníaca son un poquito desinhibidos, ¿no? En la esfera sexual también tiene síntomas histriónicos y, y como les digo, se nota su desinhibición en el momento de hablar, ¿no? Son seductores y seductoras en el fondo, ¿no? Y cuando uno ya comienza a hablar, ya pues se aflora la verborrea, su inquietud, siempre les gusta hacer el alma de la fiesta, ¿no? Mm, y tienen esto bastante, como les digo, ingenio para, para, para los chistes o para poner los sobrenombres a los amigos de su alrededor, o sea, caen simpáticos. Pero cuando la manía está en cuadro agudo, aparecen estos síntomas psicóticos en la que el paciente tiene ideas megalomaníacas y hay lo que básicamente la fuga de ideas, ¿no? Que ya todo el mundo se da cuenta de eso y necesita pues tratamiento. En cambio, en el hipomaníaco no hay síntomas psicóticos, su tiempo de duración es 4 días y hay euforia, sí, ideas de grandeza, pero no afecta a veces el funcionamiento y, que le digo, académico o a veces el funcionamiento de su trabajo, ¿no? Y quien más se da cuenta es la familia y quien lo lleva a veces es la familia, ¿no? Doctor, ¿y
Si un paciente no se trata farmacológicamente o no tiene tratamiento, ¿cuánto demora en remitir el cuadro? ¿O puede continuar así? El cuadro continúa toda la vida, es como la esquizofrenia. O sea, si nosotros hacemos el diagnóstico de bipolar tipo 1 o tipo 2 y no recibe tratamiento, puede que tenga, como les digo, periodos de eutimia y que en algunos es prolongado. Y eso nos confunde a veces el diagnóstico, ¿no? No nos hemos equivocado porque el paciente está bien, pero ante un estresor se comienza a desinhibir o se les da, por ejemplo, a veces consumir drogas en fase maníaca, ¿no? O en fase depresiva hay un riesgo suicida alto. Muchos pacientes, les digo, de hace algunos años se me han suicidado en depresión, en episodio depresivo de trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque le teníamos temor a esa depresión, porque incluso le llamamos la depresión psicótica o la depresión endógena, porque ahora le llaman un poco melancolía, que es la depresión más grave, ¿no? El sujeto era bastante, en su depresión, a veces impulsivo, ¿no? Y se quitaba la vida, sobre todo si era varón, ¿no? Se dice, por ejemplo, que nuestro expresidente Alan García dice, por ahí hay unos colegas, que tenía este diagnóstico de trastorno bipolar tipo 2. Y que bueno, pues él se mantenía con su litio, ¿no? Como dosis de mantenimiento. Pero era, si uno comienza a analizar ahora su conducta, su comportamiento, ver su biografía, tenía todo del bipolar tipo 2. Sujeto muy inteligente, muy hábil, verborreico, gran elocuente, persuasivo, convence fácilmente, eso es típico del hipomaníaco en fase maníaca, ¿no? Caía bien en reuniones sociales, tenía ideas un poco innovadoras, ¿no? Se ganaba el aprecio de personas de su entorno, ¿no? Como lo tenía, pero lo que no le iba muy bien es eso en su vida afectiva, ¿no? Y bueno, pues la separación con su esposa fue evidente. Se dicen por ahí que en las noches salía en su moto, ¿no? A hacer una vida un poco extravagante. A veces tomaba licor sin controlarse. O sea, todos los síntomas de un bipolar se evidenciaban en él. Igual en un residente Bucarán del Ecuador también era bipolar tipo 2. Y bueno, a él sí lo cesaron por discapacidad, ¿no? Porque no fue un psiquiatra, fueron varios los que le diagnosticaron la bipolaridad, ¿no? Se salía en la noche, le gustaba la música, tenía buenas ideas, sí, ¿no? Eh, pero tenía este cuadro y al final tuvieron que sacarlo, ¿no? O sea, hay grandes personajes que han tenido este cuadro. Van Gogh, por ejemplo, decía que era bipolar y que en fase maníaca pintaba pero cuadros que ahora valen una millonada de plata, ¿no? Y, y, y como les digo, el mundo les debe mucho a los bipolares en fase maníaca o hipomaníaca, ¿no? Y la diferencia, por ejemplo, de un bipolar con un esquizofrénico es evidente, ¿no? Porque en el esquizofrénico hay un deterioro de la persona, hay un deterioro evidente hasta en su aspecto personal. Cuando en cuadro agudo, el esquizofrénico
descuidado de su aspecto personal, desasiado, sucio, autista. El bipolar no, el bipolar es hiperactivo, es verborreico, pero siempre en el fondo hasta cuida su aspecto personal, aunque a veces exagera, ¿no? Pero el bipolar tipo 2 siempre, siempre, como les digo, yo he tenido amigos hasta visitadores médicos que les iba muy bien, ¿no? Porque tenían buena facilidad de palabra y caían simpáticos cada vez que se reunían con los médicos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, para una aclaración, es que eso, o sea, cuando lo leí no lo entendí muy bien, pero cuando un paciente tiene trastorno afectivo bipolar tipo 1, en sí tiene el episodio maníaco o el mixto, y de ahí remite con un episodio depresivo, o sea, sin llegar a un estado de eutimia, pero en el trastorno bipolar tipo 2, hay depresivo y hipomanía, pero durante ese periodo entre ambos hay un estado de eutimia. Eso es lo que no entendí muy bien. En el hipomaníaco, no. En el trastorno bipolar tipo 1 hay el periodos de eutimia, periodos en que se... y, Aquí, doctor, acá viene a haber sí, periodos de eutimia. claro, hay periodos de eutimia, ¿no es cierto? En el bipolar tipo 1. Entonces, este cuadro que ustedes le ponen acá mixto es para precisar y diferenciar que para hacer el diagnóstico trastorno afectivo bipolar 1 solo se necesita un episodio maníaco, ¿no? En cambio, para hacer un trastorno bipolar mixto se necesita episodio maníaco y episodio depresivo. Ujú. Por eso es que hay el mixto, ¿no? Que incluso esto, en una audiencia que tuve la oportunidad de asistir, esto, el mismo juez me preguntó, doctor, ¿usted por qué hace el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 si este señor solo ha tenido episodio maníaco y ha tenido un solo episodio maníaco? Y en su historia clínica nunca aparece el episodio depresivo. Pues eso lo dice la DSM-5, le dije, y la 610. Hay que revisar, solo necesitamos un episodio maníaco para hacer el trastorno bipolar afectivo. ¿Y por qué? Porque muchas veces el cuadro depresivo pasa desapercibido, pero puede existir, ¿no? Puede existir. Es importante eso para el diagnóstico de trastorno. Por eso es que ustedes han visto en las clases de trastornos del estado de ánimo, hay que precisar lo que es episodio y de lo que es trastorno. Por ejemplo, para DSM-5, para hacer diagnóstico, ellos hacen diagnóstico de trastorno, no de episodio. En cambio, en la 610 hace el diagnóstico de episodio, ¿no? Eh, Nosotros nos ceñimos más un poco a la 610 porque es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Hablamos de episodio depresivo, o sea, el diagnóstico es trastorno bipolar afectivo tipo 2 en fase episodio maníaco o episodio depresivo, ¿no? Porque a veces el paciente viene así. Muy Y acá bien. vendría a ser primero el episodio depresivo y luego recién la hipomanía, o sea, en ese orden. Y acá la No, eutimia. no necesariamente, como les decía, en el bipolar 1 o en el bipolar 2, la mayoría de mujeres debuta con el episodio depresivo y los varones debutan con el episodio maníaco, ¿no? No siempre se debuta con un episodio depresivo. Lo que más llama la atención en varones a veces es que debutan con un episodio maníaco, pero a veces pasa desapercibido el episodio depresivo. No le dan importancia al episodio depresivo, ¿no?
Doctor, disculpe, y en la práctica, ¿cuáles son los síntomas más comunes como para diferenciar de un bipolar tipo uno de un 2? Doctor, su micro está Doctor, su apagado. micro está apagado. A lo que nos ceñimos es bipolar uno, manía y depresión. Episodios de manía típico, con todos los criterios que ustedes han mencionado, y episodios depresivos. El bipolar 2, episodio de hipomanía, ¿no? Y episodio depresivo, con todos los criterios que hay. O sea, en la hipomanía, más, eh, más grave es la depresión que la propia hipomanía, ¿no? Porque la depresión sigue siendo una depresión bipolar, con todos los síntomas que ustedes han manifestado: tristeza, anedonia, eh, riesgo suicida, desánimo, apatía, ¿no? Todos los síntomas de una depresión están en la hipomanía, pero en la hipomanía, la manía, o sea, el episodio maníaco está disminuido y el tiempo es de 4 días, como les digo, el tiempo de duración. En cambio, en la manía es una semana. Y es evidente, es evidente. El hipomaníaco, como les digo, muchas veces pasa desapercibido en fase hipomaníaca. El maníaco no, porque hay ideas delirantes, de grandeza, erotomaníacas, fuga de ideas. Eso no hay en el bipolar tipo 2. Sí, pero así clínicamente, conversando con un hipomaníaco, ustedes pueden estar 1 hora, 2 horas y no se hace aburrido porque cae simpático. En el maníaco sí, ya es inquieto, intranquilo, a veces se torna agresivo cuando se le discute algunas ideas delirantes que tiene, a veces se torna irritable, cambia brusco de ser muy alegre, cambia bruscamente y se torna irritable, ¿no? Pero eso en la clínica, ¿no? Me hubiese gustado de que ustedes vean un paciente bipolar tipo 1, así en vivo y en directo, pero eh, ahorita en la clínica creo que no tenemos hospitalizados. Pero hay, hace años, no sé si ustedes recuerdan, que estuvo preso por matar a un personaje que también había matado a otro, era psicólogo, y no recuerdo ahorita, pero la televisión le daba bastante espacio porque era verborreico, eh, eh, era pues chistoso, alegre, a sus hijas les puso nombres de así, Mario Pozzi, Mario Rossi, no me acuerdo bien, pero sí era bien, en la farándula lo invitaban porque llamaba la atención su conducta. Él era bipolar, tipo 2, ¿no? O tipo 1, que diga, porque tocaba música, en pleno que estaba tocando paraba y hacía chistes, se reía él mismo, tenía fuga de ideas, todo llamaba la atención, ¿no? Y entonces, típico, típico, así, y si uno se ponía a analizar su conducta, era muy listo.
¿Me escuchan? Se le fue un ratito, pero sí se le escucha. Ya, 15 minutos de receso y retomamos, ¿ya? Con el video, van preparando el video. Sí, doctor. Sí, doctor. Listo.